Cordial saludo a nuestros clientes de Acciones y Valores. Este es un informe semanal realizado por el equipo de investigaciones económicas, en el cual veremos un panorama macro y una lectura de las variables importantes a nivel externo y algunas recomendaciones en términos de estrategia para nuestro mercado local. Empezando en el panorama macro, observamos que el gasto del consumidor en los Estados Unidos, a pesar de haberse reportado un crecimiento del 0.2%, se convierte en una variable que nosotros consideramos va a reportar mejoras sustanciales en el año 2013 a partir de la mejor dinámica de la economía norteamericana. Cuando nosotros observamos el comportamiento destacado de la economía y luego vemos el diferencial entre la tasa de crecimiento del PIB real, para el cual nosotros esperamos un crecimiento del 2.7 de la economía norteamericana al finalizar el 2013, pues debemos ser conscientes que la tasa del tesoro debería corregir de los niveles actuales cercanos al 2% hasta una tasa del 2.70, lo que le da una perspectiva de pérdida de valor a muchos títulos corporativos y de high yield en el mercado global. De otro lado, vemos que el desempeño de materia comercial en los Estados Unidos demuestra que los norteamericanos han intentado reducir un poco las compras de productos del resto del mundo y aumentar las exportaciones. Esto se traducirá en un efecto, digamos, de menores ventas, especialmente los latinoamericanos, no en productos de valor agregado, como el caso del petróleo en Colombia, el cual seguirá apoyando el crecimiento local. Es importante tener en cuenta que gran parte de la retracción del PIB debe venir por el lado de la disminución del gasto público en los Estados Unidos. Recordemos que tendremos una meta de disminuir el presupuesto en el mes de marzo, que se debe materializar también en el mes de abril. Obviamente una mejor dinámica de la economía norteamericana deberá traer un aumento del ingreso de los norteamericanos. Aquí estamos viendo cómo se comporta el ingreso mensual y cómo se comporta el crecimiento del ingreso real disponible en los norteamericanos. En primera instancia esperamos un crecimiento, aunque el primer trimestre del año 2013 será particularmente difícil para los ciudadanos en la medida que tendrán que hacer el pago de los primeros impuestos que ya fueron autorizados hacia finales del año anterior. Un sector muy dinamizador del crecimiento de los Estados Unidos es el sector de la construcción, en donde hemos visto mayores y construcciones iniciadas y adicionalmente una mejora en los niveles de precio, que con un mejor ingreso de los norteamericanos reportará uno de los sectores que mayor dinámica presentará y que apoya el crecimiento que hemos estado proyectando. Desde el punto de vista global también encontramos muy satisfactorio el aumento de la producción industrial en China y en los Estados Unidos, los cuales apoyan el crecimiento de los precios de los commodities como el petróleo, que nosotros esperamos se encuentren en niveles de $100 por barril cerca del primer semestre del año. Este incremento motivará, digamos, un aumento en el ingreso por vía exportaciones en nuestro país. En el mercado de TES encontramos que al analizar las variaciones del último mes, todos los títulos de la tasa fija se han registrado valorizaciones en promedio de 26 puntos básicos. Desde luego se destaca el título de 2024 que alcanza niveles cercanos a los 11 billones con valorizaciones de 33 puntos básicos seguidos de papeles de junio del 16, los cuales han reportado negociaciones superiores a los 3 billones y con unas valorizaciones de 28 puntos básicos, lo que muestra el apetito de la curva colombiana tanto de locales como de extranjeros. Es importante reconocer el aporte que le ha dado la reforma tributaria y el éxito del desempeño de la inflación, lo que ha motivado incluso bajadas en las tasas de interés del Banco Central. Es importante destacar que bajo los pronósticos de inflación que vemos para el mes de febrero de 0.30%, esperamos que el Banco Central motive una nueva reducción de 25 puntos básicos en su próxima reunión, lo cual constituye un factor comprador de la deuda colombiana. Recordemos, nuestra estimación de julio del 24 se acerca a niveles de 4.65 para final del año. Desde el punto de vista de riesgo, el comportamiento de las curvas de CDS de 10 años muestran que la línea verde corresponde al CDS de México, la línea naranja de Perú, la línea azul de Colombia y la línea fucsia de Chile. Todos estos han presentado comportamiento alcista durante las últimas 2 semanas y por lo tanto eso mostraría, digamos, esa falta de apetito actual que tiene el mercado de TES. En el precio, el spread
entre el precio del WTI y la referencia Brent en el precio del crudo, pues han mostrado, digamos, que se han venido generando casi un nivel de spread de $20, que es el promedio que normalmente ofrece este activo, lo cual sugiere para nosotros que manteniéndose esas ventas de 1 millón de barriles por mes, podríamos, perdón, 1 millón de barriles por día, podríamos estar manteniendo un impulso de ingreso importante apoyando el crecimiento. Finalmente, las bolsas encontramos que con un mayor crecimiento positivo de la economía esperaríamos recuperar los niveles históricamente altos que todavía no se sobrepasan. En el caso de los Estados Unidos, este nivel que tuvimos en el tercer trimestre del año 2007, y en el caso de Colombia, este nivel máximo que alcanzamos en el último trimestre del año 2010. Por ahora esperamos mantener dinámicas positivas en el mercado accionario, básicamente por el view positivo de las economías a nivel global. Con relación a las exportaciones en Colombia, que observamos que tuvieron una contracción en el mes de noviembre de 8.2%, nos resulta ver preocupante cómo se ha venido deteriorando el comercio con Estados Unidos. Si nosotros observamos en noviembre, si no hubiésemos tenido comercio con Estados Unidos, nuestras exportaciones, aunque hubiesen tenido un valor inferior al registrado, hubiesen registrado una tasa de crecimiento del 7.74%, lo cual mantiene las preocupaciones de que todavía podemos tener choques externos, principalmente vía una desaceleración en Estados Unidos, lo que puede estar afectando el crecimiento de la economía colombiana. Si nosotros observamos, llevamos 4 meses consecutivos en que las exportaciones a Estados Unidos vienen cayendo, comportamiento que nosotros no observábamos desde 2009. Veíamos que este comportamiento finaliza en septiembre de 2009, cuando vemos el último momento en que las exportaciones a Estados Unidos caen, y en noviembre veíamos una caída del 27.17% de nuestros envíos a Estados Unidos, asimilando un comportamiento que observábamos a mediados del 2009, cuando veíamos contracciones del 38.62% en nuestras exportaciones a Estados Unidos. Vemos que este panorama, teniendo en cuenta en que hemos observado una desaceleración y un enfriamiento de la economía estadounidense en el cuarto trimestre del 2012, mantiene todavía ciertas preocupaciones y ciertos riesgos para el sector externo de la economía colombiana. En esta semana nosotros conoceremos puntualmente el comportamiento de las exportaciones para el mes de diciembre. Nosotros esperaríamos que puedan llegar a presentar una contracción cercana al 4%, dado que si nosotros vemos en diciembre del 2012 tuvimos una menor cotización promedio del barril de petróleo, que estuvo en un nivel de $88.24 por barril, mientras que en diciembre del 2011 el precio fue de $98.57 por barril en promedio, lo cual nos sugiere que nuestras exportaciones de petróleo podrían tener un menor valor vía menores precios del petróleo en diciembre del 2012 en comparación con diciembre del 2011. Si nosotros miramos aquí en este cuadro, vemos el efecto que ha generado una desaceleración de la economía estadounidense sobre el crecimiento de la economía colombiana. Si nosotros miramos nuestras exportaciones totales en el primer trimestre, tiene un crecimiento del 22%, y si excluyéramos a nuestras exportaciones, las exportaciones a Estados Unidos, hubiésemos tenido un crecimiento del 27%, lo cual nos muestra que una desaceleración y una caída en las exportaciones a Estados Unidos está generando un efecto negativo importante sobre el sector externo de la economía colombiana. Puntualmente, en el caso de octubre y de noviembre también vemos este comportamiento en que si excluimos las exportaciones de Estados Unidos, también hubiésemos visto un mayor crecimiento de nuestras ventas al exterior. Con relación a nuestros escenarios de inflación y nuestros escenarios de política monetaria, después de haber conocido el comportamiento de la inflación en enero, que se ubicó en niveles del 0.3%, no es nuestra expectativa para cierre del 2013. La inflación se ubica en un 2.15%, que corresponde al primer escenario que observamos aquí en esta tabla. Esperaríamos una inflación para febrero cercana al 0.3 y al 0.36%. Vemos que esta inflación, esperaríamos que la inflación del 2013 se ubique cerca al límite inferior
del rango meta del Banco de la República, lo cual debería estimular a la autoridad monetaria a desarrollar una política monetaria mucho más expansiva para generar un mayor impulso sobre la demanda de los hogares, lo cual debería generar un efecto de crecimiento sobre la inflación. Teniendo en cuenta nuestras expectativas que nosotros tenemos de inflación para el 2013, haciendo un ejercicio teórico a partir de la regla de Taylor, vemos que todos los escenarios de inflación nos sugieren una política monetaria mucho más expansiva por parte del emisor. Nosotros vemos que nuestro escenario más factible de la inflación, que se ubica en 2.15%, nos sugeriría a partir de un ejercicio teórico con Taylor que la tasa de referencia debería estar cercana a niveles de entre el 2.75 y el 3%, aunque aclaramos esto corresponde a un ejercicio teórico. Sin embargo, pues todos nuestros escenarios convergen a una política monetaria mucho más expansiva. Igual recordemos que en el caso del 2009 nosotros cerramos nuestra inflación en un nivel del 2%, y a lo largo de todo el 2009 el Banco de la República hizo una reducción de 600 puntos básicos, lo que en muy buena parte ayudó a impulsar la inflación, a llevarla a cierre del 2010 en un nivel del 3.17%, lo cual nos hace pensar que todavía es necesario una mayor reducción de la tasa de interés para que la inflación pueda ubicarse en un nivel cercano al punto medio del rango meta del Banco de la República. De acuerdo con lo anterior y con las últimas minutas de la Junta Directiva del Banco de la República y con el último informe de inflación que fue presentado el viernes por el director de la Junta Directiva, el señor José Darío Uribe, nosotros vemos que el emisor está especialmente preocupado, pues primero por un lado por el crecimiento de la economía, no obstante se encuentra demasiado preocupado por la inflación, la cual ellos temen que se encuentre por debajo, que se llegue a ubicar por debajo del límite inferior del 2%, para lo cual el banco pues el presidente hizo especial énfasis en que la política monetaria debería estar dirigida hacia un fortalecimiento nuevamente del indicador de precios al consumidor. De esta manera nosotros y con la expectativa de mayores recortes por parte de la Junta Directiva para la próxima reunión, y no descartamos posibles recortes en otras reuniones, estaríamos esperando que el mercado ajuste sus expectativas a esta disminución, por lo cual vemos un empinamiento en la curva, y de acuerdo con esto se basa nuestra recomendación semanal. De esa manera pues la recomendación es tomar posiciones largas en títulos de corto plazo. Para este caso serían los títulos de octubre del 2015. No obstante, debido al gran monto requerido para la inversión en estos títulos, nosotros hacemos una recomendación basada en tan solo el principal de este papel, el cual le devuelve a usted el nominal que usted prestó, no obstante pues no tiene ningún flujo de pago de intereses periódico de aquí al vencimiento. De esta manera pues el negocio implica una inversión de 1 millón de pesos, de 50 millones de pesos con costos de 100.000 pesos, y una valorización de aproximadamente 17% efectiva anual. Cuanto al mercado de renta variable, revisamos cuáles habían sido las valorizaciones durante los últimos 6 meses de las principales plazas bursátiles alrededor del mundo frente a la razón precio-ganancias. Sabemos que la razón precio-ganancias nos habla muy bien de cuántos periodos necesitaría un activo para devolverle la inversión a su inversionista. Es decir, si tenemos un PER de 10, estaríamos hablando que en 10 periodos el activo le devolvería la inversión a la persona que tiene ese activo. En el caso de los índices bursátiles a nivel global, este índice se calcula con las ponderaciones que tiene cada uno de los activos dentro del índice y el PER correspondiente a cada una de las ganancias de cada título que corresponde al índice. Para el caso del Colcap, lo que estamos viendo es que para devolverle la inversión o retornarle la inversión al comprador del activo necesitaría cerca de 20 periodos. Generalmente los periodos serían periodos anuales en los cuales con la generación de ganancias del índice pues se llegaría a compensar el precio que se paga por el activo.
En este caso, pues al momento de tener un PER o una razón precio-ganancias de 20 veces, lo único que estamos diciendo es que la generación de ganancias tal vez no ha crecido al mismo ritmo que han crecido los precios o el valor que ha tenido el índice durante las últimas semanas, que se estiró básicamente en los últimos 6 meses de las 18 veces hasta las 20. ¿Cómo podemos aplicar esto? Pues si uno va a mirar cómo están las bolsas en Estados Unidos, básicamente uno encuentra que el Dow Jones o el Standard & Poor's se encuentran cotizando entre 13 y 14 veces las ganancias. Quiere decir que entre 13 y 14 periodos, mucho más rápido, le estarían devolviendo al inversionista el costo que tiene el inversionista a la hora de hacer la inversión. Por eso estábamos hablando tal vez que el índice de las acciones de 20 activos más líquidos de la Bolsa de Valores de Colombia se encuentra tal vez un poco caro frente a los demás pares de la región. Vemos por acá la Bolsa de México con un PER de 18 veces, la Bolsa de Brasil también muy cercano, y bolsas digamos que se encuentran aún más caídas como son las europeas, como el DAX de Alemania, el FTSE de Inglaterra y otros títulos o índices que se encuentran también subvalorados frente a lo que podrían estar haciendo en términos de ganancias. Asimismo, pues revisamos cuáles de todas estas bolsas a nivel global presentan los mayores márgenes netos en términos de rendimientos de cada una de las compañías que componen el índice. Así encontramos que la Bolsa de Valores de Colombia y el índice Colcap pues tienen una rentabilidad o un margen neto inferior a muchas otras bolsas que arrojan un promedio cercano a las 18 veces. En general, pues el índice Colcap tiene una rentabilidad, un margen neto de 15%, lo cual indicaría que no somos tan eficientes a la hora de generar ganancias, y esa sería una razón o una motivación más a la hora tal vez de establecer una comparación o mirar tal vez si estamos caros frente a otros activos de la región. Por último, vemos el ejercicio de Ecopetrol, vemos un riesgo a la baja durante las próximas sesiones. Sabemos que la entrega de resultados se hace este viernes 15 de febrero, razón por la cual los inversionistas deberían estar atentos a las posibles entregas de utilidades por debajo de las expectativas del mercado. Para el caso puntual de acciones y valores, la estimación de la utilidad para el cierre del 2012 es de 14.7 billones, y acá lo único que hacemos es hacer un ejercicio de cuál debería ser el dividendo que va a pagar la compañía en este año 2013 con las utilidades del 2012. Así pues, teníamos con estas estimaciones de utilidades para el 2012 unos beneficios por acción para los accionistas de 357 pesos, 358, dato inferior al registrado durante el último año de 376 pesos, y pues obviamente sabemos que este año, por las condiciones de generación de utilidades que fueron muchísimo más débiles que las del 2011, podríamos estar viendo tal vez un no pago de un dividendo extraordinario, que lo que implicaría es un dividendo muchísimo menor a la expectativa del mercado o a lo que venía acostumbrado el inversionista en este tipo de acción. Entonces el dividend yield igual sigue siendo bastante atractivo. A precios de hoy estaríamos viendo una rentabilidad del 4.7%, pero sigue siendo muchísimo inferior a lo que fue hace un año de 6.34%. Por esta razón estaríamos pensando que el día que se van a entregar las utilidades o los resultados financieros al mercado, vamos a encontrar tal vez un desánimo, una venta bastante fuerte por parte de algunos inversionistas, pero como sabemos, o como ya la experiencia lo dice, podríamos estar viendo una recuperación rápidamente en niveles sobre los 5.310, 5.380, compras bastante fuertes de inversionistas que igual quieren aprovechar esa tasa o ese pago del dividend yield del 4.5%. Este fue un informe del equipo de investigaciones de acciones y valores. Buena semana para todos.